Yo sano, tú sanas, ellos sanan. Hoy he querido compartir contigo, darte esta información por medio de este video, porque he estado pensando que en los últimos tiempos la palabra sanar se escucha mucho, la leemos mucho, la vemos mucho. Yo la uso bastante en mis formaciones, en las terapias, en las sesiones de mentoring, la palabra sanar. De hecho, ya sabes que llamo a los radiestecistas sanadores. Entonces, quiero compartirte esto que es sanar y por qué es importante sanar. Empecemos por la definición de sanar, que va de la mano, va acompañada de la definición de curar. Según el diccionario, sanar viene del latín sanare y significa restituir la salud. Inclusive, curar es un sinónimo de sanar. Pero ¿cómo lo veo yo? Cuando yo pronuncio la palabra sanar, yo la siento más profunda que si digo curar. Para curar, según mi experiencia, según como yo lo veo más bien, utilizo recursos externos. Entonces, si quiero curar un dolor de cabeza, inclusive un malestar emocional, me puedo tomar una pepita, inhalar un aceite esencial, utilizo algo externo. Para sanar, utilizo recursos internos. Y aquí ya se puede ir viendo la profundidad. Entonces, si yo solamente quiero curarme de algo, utilizo un recurso externo, se me va el signo, se me va el síntoma y puedo estar bien por un tiempo. Pero si yo quiero, puedo ir más allá y sanar y encontrar un recurso interno que me indique por qué el dolor de cabeza, por qué me duele aquí, por qué me siento así, para solucionarlo. Y por supuesto que para sanar es posible que además de mis recursos internos, en el camino necesite recursos externos. Bien, entonces, cuando pronuncio la palabra sanar, te decía, la siento mucho más profunda y por eso es la que uso, porque en mis formaciones allá queremos ir a sanar. Entonces, en muchos casos, cuando la persona escucha, hay que hacer trabajo interior, o por qué no sanas, por qué no, o alguien le propone un camino de sanación, o escucha por ahí, dice, no, 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 yo ni pienso en eso porque eso significa mucho trabajo. Y mucho trabajo puede ser, me implica sufrimiento, me implica sentarme a contarle a otro mis problemas, significa pasar por tristezas, ¿sí? Lo sienten como mucho trabajo. Y por el otro lado puede haber también otro rango de personas que digan, no, yo estoy bien, yo no necesito sanar nada. Entonces, para comprender estos dos escenarios, veamos qué podemos sanar, porque si tú estás escuchando esto, de pronto estás en uno de esos dos, todavía no estás en un camino de sanación. ¿Por qué? O crees que es mucho trabajo, porque sientes que no tienes nada para sanar. Entonces, ¿qué podemos sanar? Las creencias que tenemos, los pensamientos que aceptamos como verdades y que no aportan a nuestro bienestar. Porque tanto lo que pensamos de nosotros mismos como lo que pensamos del mundo se hace verdad para nosotros, y puede ser que nos quedemos ahí, y si no hacemos conciencia y no nos damos cuenta, eso no está dando resultados en nuestro beneficio. Cosas sencillas, por ejemplo, que no soy flexible, entonces que yo siempre tengo que hacer las cosas así y son así y nada más así. Y tal vez si yo empiezo a sanar esa creencia, ese pensamiento que tengo, mi panorama se abre y voy a tener un mundo de posibilidades que van a enriquecer esa experiencia, ese evento, esa situación. Así de sencillo. Entonces son creencias de ese tipo. Algunas creencias o pensamientos de estos que tenemos no son nuestros, sino son aprendidos, son tomados de nuestro entorno, tomados de otros. Y recuerda que nuestro subconsciente acepta todo aquello que decidimos creer. Entonces, si nos damos cuenta que esa creencia de que todo debe ser así no es mía, ya pues es más fácil y ya empecé a sanar, porque voy a abrir ese panorama, esa mente, voy a salir de mi zona de confort
mucho más fácil, inclusive más fácilmente sería fluir desde ahí. ¿Qué más podemos sanar? Cambiar todo aquello que creíamos que estaba bien, pero ahora nos damos cuenta que no es así. Y puede ser que yo hacía las cosas de una manera y de pronto me doy cuenta que por eso es la razón que no me resultan bien o no las hago tan rápido o no veo los resultados tan rápido o presentan muchos tropiezos. Entonces ya me doy cuenta que en su momento de pronto estaban bien o así las aprendí, pero ahora ya puedo cambiarlas, ahora ya puedo actuar conscientemente. También puedo sanar las interferencias que hace que mi vida no se sienta bien. Y son interferencias de pensamientos, de emociones, de relaciones, inclusive de información que tengo en mí, y de cualquier cosa que me rodee o del medio ambiente que hace que mi vida entonces no luzca bien y no se sienta bien. Y también, pues, de la mano de todo esto son comportamientos que no son beneficiosos. Si yo molesto por todo, todo lo critico, todo me parece negativo, si todo veo el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno, si esos comportamientos que no son beneficiosos para mí. Entonces, ¿qué te puede ayudar a decidir sanar o qué nos puede ayudar a decidir sanar? Primero, entender que sanar no significa un camino de sufrimiento, no significa mucho trabajo, por el contrario, puedes sentir en tu corazón que sanar es como ir a la búsqueda de un tesoro que está en tu interior. Genial, ¿verdad? También te puede ayudar que si haces conciencia, te vas a dar cuenta que aquello que decidas creer puede expandir o enriquecer tu mundo. Entonces, cuando haces esos cambios, como el ejemplo que te puse antes de abrir tu mente, eso va a expandir tu mundo y lo va a enriquecer cuando lo piensas así. Entonces, cuando estamos dispuestos a cambiar alguna de esas estructuras, podemos experimentar un verdadero cambio positivo en nuestra vida. Y bueno, también si tú sientes, si estás en el caso que sientes que no tienes nada para sanar, porque quizá tus problemas no se sienten urgentes, incluso porque no te das cuenta que lo que pasa en tu entorno te los está mostrando, pero para ti no se sienten urgentes. Eso te puede ayudar si tú vas a pensar, decir, claro, es que yo no veo eso, yo que voy a cambiar eso, porque ahí a la final todo me resulta bien, o sea, así es. U otras frasecitas de las que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, veamos ahora sí algunos beneficios de si yo sano, tú sanas, todos sanamos. Si yo sano, equilibro mi vida, lo que significa en parte aprender a estar más conectado y consciente de ti mismo, de mí misma, y más consciente del mundo exterior. ¿Por qué? Porque el mundo exterior nos puede distraer demasiado y nos puede quitar, mantener la atención en el 100% y quitar la atención que debemos tener hacia nosotros, hacia cómo sentimos eso que pasa a nuestro alrededor. Entonces yo simplemente vivo en automático todos los días, entonces me acostumbro a tener estrés, a estar tensionada, a mucho ruido, a problemas, a conflictos, porque no saco ni un minuto para ir a mi interior y empezar a sentir qué genera eso en mí para hacer los cambios que requiero. Si yo sano, no propago mis heridas, mis dolores, mis confusiones, mis comportamientos negativos, porque aunque no lo creas, aunque no nos demos cuenta, los estamos propagando por el mundo. Si yo sano, me sentiré más feliz. Si yo sano, me sentiré más segura. Si yo sano, estaré más consciente, más sensible, sentiré la energía más fácilmente. Estar consciente es estar atento a lo que pasa a mi alrededor, más sensible es conectarme mejor con los demás y con mi entorno. Recuerda, siempre lo he dicho, si miras otros videos míos, que la sensibilidad es algo que nos trae información, que nos ayuda a protegernos y a tomar decisiones. El ser sensibles es algo
súper vital e importante. Y si yo siento la energía más fácilmente, que me va a traer esa sensibilidad, también me puede ayudar a tomar mejores decisiones. Si yo sano, mi vida va a fluir más fácilmente, con menos problemas, porque mi mente dejará de estar confusa, dejará de sentir que todo es un obstáculo. Si me mantengo en ese mundo exterior 100%, va a ser muy difícil que yo cambie y que sienta que el mundo puede fluir para mí. Si yo sano, sabré qué hacer ante las dificultades. ¿Por qué? Porque tendré más experiencia. Si yo sano, tú sanas. Mi congruencia se propaga a los que están a mi alrededor. Si tú sanas, las relaciones serán más congruentes. Si yo sano, tú sanas, significa que los demás empezarán a estar también más congruentes y más conscientes. Es llevar mi congruencia y mi conciencia a mi vida actual. Ya vimos que si yo propago mis dolores, mis confusiones al mundo, si yo soy más congruente y sano, voy a propagar esa congruencia. Y si te la propago a ti, si tú eres de mi alrededor, entre los vamos a expandir mucho más, vamos a expandir esa congruencia. Si yo sano, tú sanas y nos volvemos más compasivos y también estaremos más atentos a cuidar el medio ambiente. Si yo sano, tú sanas, ellos sanan. Más congruencia, más conciencia se propaga por el mundo. Somos más los que podemos tomar mejores decisiones. Veremos que no tiene sentido dañar a los demás, que no tiene sentido dañar el medio ambiente, y dañar el medio ambiente no es aprenderle un, prender un bosque. Si dañar el medio ambiente es nada más el ruido externo, si yo soy ya no produzco tanto ruido externo, que hablo, no paro, no me escucho nada, si no estamos en ir al interior, en cuidar de los espacios que nos rodean para que sean armónicos, todo eso significa cuidar el medio ambiente. Si yo sano, tú sanas, ellos sanan, el planeta empieza a cambiar y el mundo se vuelve más congruente. Así que sanar significa crecer, significa evolucionar, significa transformarse, desarrollarse personalmente. Si aún no estás en este camino, o si sí, si ya lo estás, te voy a dejar un par de acciones sencillas y cotidianas que te van a llevar en ese camino de conciencia, y el camino de conciencia es congruencia y es sanar. Igual si estás en ese proceso, este ejemplo te puede hacer entender cómo hasta estos aparentemente pequeños detalles nos llevan en el camino de sanación. Y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Cuando nos paramos enfrente de una puerta de un ascensor, vamos a tomar un ascensor, vas a tomar un ascensor. ¿Estás atento en dónde te paras? ¿Te paras justo enfrente de la puerta? ¿Quieres ser el primero en entrar? ¿O detrás de los demás que están enfrente de la puerta? ¿O te paras a un lado? Independiente que haya otros enfrente de la puerta. ¿Tú te paras a un lado? Haz ese ejercicio, estate atento o atenta. Otro ejercicio que puedes hacer es escucharte a ver si tú repites alguna de estas frases o similares. Sé que me lo vas a entender. Le dices a alguien, hazlo tú porque yo soy muy bruta, o yo no sé hacerlo, o yo no puedo hacerlo, o yo no sirvo para, o yo soy así, o las cosas son así. Es eso. Y otro ejercicio es, hazte esta pregunta: ¿vivo de acuerdo a mis valores? Yo te la hago. ¿Vives de acuerdo a tus valores? ¿Tienes claros tus valores? Y puedes pensar ahora mismo en un valor y estar atento a las situaciones, a las acciones, a las palabras, a los pensamientos, y ver si están acordes con ese valor. Puede ser, por ejemplo, se me ocurre ahora la integridad. La integridad es como: no voy a hacer a otro lo que no me gusta que me hagan a mí.
Entonces, en una conversación, mira, me van llegando los ejemplos, una conversación, alguien está contando algo y yo le estoy interrumpiendo a la mitad, haciéndole preguntas, emitiendo juicios. Y tú ahí en ese momento dices, pero ¿por qué me interrumpe tanto? Pero al siguiente día tienes la oportunidad de otra conversación y tú estás haciendo lo mismo. Entonces, pero sientes ahí, no es que me interrumpe, es que no me deja hablar, es que inmediatamente yo arranco, es que no me deja terminar. Pero ve a mirar si tú, si eres, eh, actúas con integridad o si de pronto entras en esa misma mecánica. Puedes escoger cualquier otro valor, este se me ocurrió ahora. Entonces, si yo sano, tú sanas, ellos sanan.